Buenos días, hermanas y hermanos. Este video muestra el proceso que se desarrolló cuando Jesús escoge y llama a sus 12 apóstoles, reuniéndose con todos sus discípulos. Allí gran número de enfermos buscó y encontró Jesús, quien los curó. Empecemos. Oh Dios, que desde la eternidad pensaste en mí y que en un momento concreto de la historia pronunciaste mi nombre para llamarme a la vida. Gracias por el amor que me regalas cada día. Te pido tu gracia para que siempre pueda cumplir la misión que me encomiendas y así cooperar a la salvación del mundo en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por aquellos días se salió a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Levantándose los enemigos de Jesús contra sus milagros y contra su doctrina, eligió a sus apóstoles como defensores y testigos de la verdad, a cuya elección quiso que precediese la oración, por lo que dice: y aconteció en aquellos días, etc. No quieras abrir los oídos del malicioso, creyendo que el Hijo de Dios rogaba porque era débil para alcanzar lo que él no podía hacer, autor de la potestad, maestro de la obediencia. Nos excita con su ejemplo a cumplir los preceptos de la virtud. Observemos qué es lo que hizo Jesucristo en este caso, cómo nos enseñó a insistir en las oraciones divinas separadamente, esto es, en secreto, cuando nadie nos vea, presintiendo también de todo cuidado mundano para que nuestra alma se levante a la contemplación de las cosas divinas. Así nos enseña el Salvador cuando oraba solo, saliéndose a un monte. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, de entre ellos eligió 12, a los que dio el nombre de apóstoles. Puesto que Jesucristo oró antes de enviar a sus apóstoles, ¿qué es lo que tú debes hacer cuando pretendes acometer alguna empresa buena? Prosigue, pues, y cuando fue de día llamó a sus discípulos, etc. Esto es a aquellos a quienes destinaba a propagar entre los hombres los medios de salvación y a difundir la fe sobre la tierra. Advierte también la disposición de Dios: no elige a los sabios, ni a los ricos, ni a los nobles, sino a los pecadores y a publicanos, para enviarlos a fin de que no apareciese que atraía a los hombres a su gracia por medio de las riquezas o de la autoridad, del poder o de la nobleza, para que prevaleciese la razón de la verdad, no la gracia de la discusión. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés, hermano de este, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé. Véase cuál fue el primer cuidado del evangelista. No solamente dice que fueron elegidos los apóstoles, sino que hace mención de ellos de una manera nominal, para evitar que alguien se atreva a inscribir a otros en el catálogo de los apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. No lo he llamado por primera vez así, sino mucho antes, cuando llevado por Andrés le dice: tú te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1:42, y queriendo San Lucas referir los nombres de los apóstoles, teniendo que nombrar a Pedro por necesidad, de entender de una manera sencilla que antes no se llamaba así, sino que el Señor fue quien le dio este nombre. La segunda combinación es la de Santiago y de San Juan, de donde prosigue a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores. Después de estos dos hace mención de San Felipe y San Bartolomé. San Felipe, según dice San Juan, era de Betsaida y conciudadano de San Andrés y de San Pedro, y que el mismo Bartolomé era un hombre sencillo, falto de conocimientos y de trato social. San Mateo además era de los que recaudaron las contribuciones cuando fue llamado. De él hace mención cuando dice a Mateo y a Tomás.
a Mateo y Tomás, a Santiago hijo de Alfeo y Simón llamado el celoso. San Mateo por humildad se pospone a Santo Tomás, mientras que los otros evangelistas le colocan primero. Prosigue a Santiago de Alfeo y a Simón llamado el celador, porque fue de Caná de Galilea, que quiere decir celo, lo cual se añade para diferenciarle de Simón Pedro. Prosigue a Judas, hermano de Santiago, y a Judas Iscariote, que fue el traidor. En el nombre de Judas de Santiago parece que discrepa San Lucas de San Mateo, que le llama Tadeo. Pero, ¿quién ha prohibido jamás que un hombre tenga 2 o 3 nombres? Fue elegido Judas el traidor no por imprudencia, sino por la providencia, habiendo tomado el Señor sobre sí todas nuestras debilidades. No rehusó este destino y de la enfermedad humana, y quiso ser entregado por su apóstol, a fin de que tú mismo, si tu compañero te entrega, soportes con moderación el error de tu juicio y la pérdida de tu beneficio. A Judas de Santiago y a Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor, por si conviene conocer la etimología de los nombres de los apóstoles. Sépase que Pedro quiere decir el que desata o el que reconoce. San Andrés, poder ilustre o el que responde. Santiago, el que suplanta el dolor. San Juan, gracia del Señor. San Mateo, donado o concedido. San Felipe, boca grande u orificio de lámpara. San Bartolomé, hijo del que detiene las aguas. Santo Tomás, abismo o gemelo. Santiago el Feo, el que suplanta los pasos de la vida. Judas, confesión, y Simón, obediencia. Otras listas de los 12 aparecen en Marcos 3, del 16 al 19, y en Mateo 10, del 2 al 4, y en Hechos 1, 13. Se trata de un símbolo de unidad en medio de la diversidad. Pescadores, un celota, galileos, uno de Judea, Judas Iscariote, un publicano, uno con nombre griego Felipe, y uno que traicionó la profunda intimidad que le ofreció Jesús. Da que pensar lo poco que se recordó posteriormente a la mayor parte de este grupo, que una vez tuvo tanta importancia. De hecho, las listas de los 12 conservan sus nombres mezclados. Ni siquiera Lucas 6, del 14 al 16, y Hechos 13 siguen el mismo orden de los nombres. Con estos descendió y se estuvo de pie en un lugar llano donde había un gran número de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Una vez realizada la reunión de los apóstoles y congregados otros varios de entre los judíos y de la región marítima de Tiro y de Sidón, que eran idólatras, los constituían doctores de todo el mundo para liberar a los judíos de la servidumbre de la ley y apartar a los idólatras del error gentil, llevándolos a conocimiento de la verdad. Por lo que dice, y bajando con ellos se paró un llano, y la turba de discípulos y un gran gentío de toda Judea y de Jerusalén y de la marina, etc. Los cuales habían venido a oírlo y a que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados espíritus inmundos eran sanados. No dice Marina a causa del mar de la Galilea que estaba próximo, lo cual no sería extraordinario, sino que quiere hablar del gran mar, en el cual ponía también a Tiro y Sidón, de quien se dice, y de Tiro y de Sidón, cuyas ciudades, como estaban ocupadas por gentiles, con razón de se les llama por su nombre, para que se vea cuánto se había extendido la fama y el poder del Salvador, el cual, como ya había venido a predicar a todas las ciudades, quería enseñar a todas
a recibir y aceptar su doctrina. Y así prosigue, que habían venido a oírle. Y toda la gente quería tocarlo porque él sería virtud y sanaba a todos. Rara vez se observará que las turbas hayan seguido a Jesús a las alturas, ni que haya curado a algún enfermo en la cumbre del monte, sino que una vez curada de las fiebres, de las pasiones y encendida la luz de la ciencia, ha hecho subir a cada uno hasta la cumbre de la perfección evangélica. Las gentes que pudieron tocar al Salvador se curaron por la virtud de este. Como ya lo hemos visto que el leproso se curó cuando le tocó al Señor, el tacto del Salvador equivale a la curación, porque el tocar es tanto como creer en Él. Y aquel por quien es tocado se cura en virtud de la gracia del Señor. Hermanas y hermanos, hasta aquí llega este video que muestra el proceso que se desarrolló cuando Jesús escoge y llama a sus 12 apóstoles reuniéndose con todos sus discípulos. Allí, gran número de enfermos buscó y encontró a Jesús, quien los curó. Con el favor de Dios nos saludaremos en el siguiente video. En tanto, reciban un abrazo. Hasta luego.